El nuevo liderazgo. Tus virtudes y competencias puestas en juego para convertirte en un verdadero conductor. Una hora junto a tus entrenadores personales, Martín Cañeque y Daniel Martínez, para cambiar el enfoque, generar mejores relaciones y conocer todos los secretos para formar un gran equipo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más del nuevo liderazgo que sale por Radio LED acá en Argentina, y como siempre les recordamos, los días sábados nos pueden ver a las 11 de la mañana en nmmiami.com, la radio de negocios de la Florida. Bienvenido, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Empezaste muy abajo, ¿eh? Te quiero más arriba hoy. Te puso el día gris, te puso así medio... empezamos. No, vamos más arriba. Seguí vos y llevalo hasta las nubes el programa, dale. Tenemos dos invitados bárbaros hoy. De lujo. Así que va a ser un muy lindo programa, ¿sí? Hoy con día grisecito, no soleado como nos estamos acostumbrados en los últimos días, pero bueno, siempre con las mismas ganas de hacer el programa. Y con ganas de aprovechar los invitados que tenemos, ¿te parece? Seguro que sí. Les recordamos nuestro teléfono, como hacemos siempre, 50 31 30 43. Recuerden que, como todos los viernes, tenemos nuestro premio, el voucher de Sushi Club. Al oyente que haga la mejor pregunta para nuestros entrevistados el día de hoy se va a llevar un voucher para una cena o un almuerzo para dos personas que, bueno, obviamente saben que se las van a llevar a su casa, ¿no? Ya no se puede ir al restaurante todavía por ahí, todavía, ¿no? Ya habilitaron algunas terrazas, así que algunos de los suyos ya están abiertos, pero bueno, delivery seguro. Delivery seguro. Bueno, largamos entonces, Dani. Así le sacamos el jugo lo más posible a este programa del día de hoy. Bueno, vamos a entrevistar, a presentar a Alejandro Bühler. Alejandro es gerente de recursos humanos en el laboratorio de Rospau, y es un laboratorio importante, también de laboratorios Tauro, Sociedad Anónima, pero más allá de los laboratorios en los que él trabaja y demás, la verdad que tiene una trayectoria impresionante. Pudimos ver un poco su currículum y algunos de sus antecedentes en LinkedIn, y la verdad que impresionante, así que es un gusto tenerte hoy, Alejandro, en el programa. Muy bienvenido. Muchas gracias por invitar y a disposición de ustedes para lo que necesiten. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Alejandro, contanos un poquito qué hacen en el laboratorio, qué especialidad tiene, contanos un poquito eso para la gente de nuestra audiencia que no lo conozca, ¿no? Bueno, nosotros somos un grupo empresario que cuenta en este momento con dos plantas, dos laboratorios, Tauro por un lado, Rospau por el otro. El laboratorio Rospau es lo que se llama en la industria un laboratorio 223, que es el que hace acondicionamiento final de los productos y la comercialización. Nosotros tenemos una línea de productos de ansiolíticos, antidepresivos, no me quiero imaginar lo que están vendiendo. Tenemos farmacovigilancia sobre los productos. Claro. Y en laboratorios Tauros nosotros hacemos todo líneas sólidos. En la industria farmacéutica tenés distintos tipos de productos. En este caso nosotros hacemos sólido, lo que se conoce comúnmente como la pastillita, que viene ranurada, redonda, y en distintas formas, que se puede partir y demás. En laboratorios Tauro nuestra especialidad es la fabricación de los sólidos. Fabricamos para nuestro grupo y para terceros. Laboratorios Tauro nació como un laboratorio genérico ya por el año 62, que hacían producción para terceros, y bueno, después se fueron logrando tener productos propios también de Tauro, que son productos AP de venta general en algunos casos, Diclo, Ibu y productos generales, y después tenemos el sildenafil, metamorfina y otro tipo de medicamentos propios. Y hacemos una producción importante para terceros. Mirá vos, con todo lo que contaste ya hasta me da ganas de tomar algún medicamento. Mirá, ¿para qué te voy a mentir? ¿No? El otro día veía, Alejandro, cómo ha crecido. Yo sé que no está dentro de tu órbita, pero
pero sí para darle contexto a nuestros oyentes, ¿no? Cómo ha crecido el consumo de ansiolíticos, antidepresivos y demás en la Argentina se ha disparado de una manera enorme, ¿no? Uno ve los índices son pero altísimos, ¿no? Encontré una encuesta el otro día, 60 y pico% de los argentinos ya están consumiendo ansiolítico antidepresivo, encontré otra que hablaba del 70%, es altísimo realmente, ¿no? Es una locura. Es una locura. Total. ¿Cómo es un laboratorio como el de ustedes, Alejandro, con un crecimiento tan fuerte en la demanda? ¿Cómo se adapta? Porque uno siempre dice, bueno, crecer es fácil, pero los que somos empresarios, la gente que te escucha sabe que no lo es tanto, ¿no? ¿Cómo hacen para adaptarse a ese crecimiento? La verdad que nos ha costado mucho. Hemos estado dando falta en algunos productos porque la capacidad productiva, más que nada en este tiempo de la pandemia, ha tenido un incremento de ventas exponencial, no solo en nosotros, en todo el rubro farmacéutico, que ha generado que dupliquemos producciones, incrementemos dotación. Lo que pasa es que la estructura edilicia, la estructura de máquinas tiene un límite y no lo podés estirar. Más allá de que en esta pandemia somos esenciales y todo lo que ello conllevó, que no nos permitió estar aislados de la situación, las maniobras que hay que hacer para poder cumplir con todos nuestros clientes demanda un desgaste no solo del índice laboral de la gente, de la predisposición de la gente a hacerlo, sino psicológico, emocional. Pero sí, bueno, forma parte de nuestro negocio, ¿no? Seguro. También se me ocurrió hoy a la mañana cuando pensaba en esta entrevista, cómo hay muchas empresas que han duplicado su producción, como vos decís, pero llega un momento que hay que hacer grandes inversiones y también me imagino que para los accionistas, vos los verás a diarios, es un riesgo enorme hacer una gran inversión en este país en este momento, ¿no? Donde no sabés qué ley te puede aparecer mañana, ¿no? Y qué innovación jurídica, contable, de la que vos quieras, impositiva puede hacer mañana y vos decís, bueno, las plantas están al 100, al 150, al 200%, las que están operativas, ¿no? Pero tampoco hay una gran inversión porque uno no ve un futuro, y no estoy hablando de lo político, ¿no? Estoy hablando de todo lo relacionado a la cuarentena y demás. Me imagino que debe haber mucho revuelo dentro de las empresas que han duplicado su producción, ¿no? Sí, tenemos mucho revuelo, tenemos a la gente agotada, hay que ser honestos, le pedimos esfuerzos, no voy a decir sobrehumanos porque estaría exagerando, pero estamos pidiendo una colaboración enorme, la gente la presta, tiene la predisposición, sabe la importancia de nuestro rubro en estos momentos, pero no nos olvidemos que todo lo que es maquinaria lo debe vivir Diego también, que lo vivimos en el día a día con las fluctuaciones que hemos tenido en la moneda. Una inversión de cualquier maquinaria, siempre estamos hablando de dinero en dólares, lo que genera que no haya previsión posible para encarar los proyectos. Más allá de que muchos proyectos que teníamos nosotros en carpeta no pudimos avanzar por las cuestiones de la pandemia, de no dejar entrar gente externa a realizar obras o mejoras, más allá de lo indispensable, por el riesgo de que se dispare el virus dentro de la población y que nos traiga una complicación aún mayor. Hemos tenido casos, no estamos exentos, hemos utilizado todos los protocolos, hemos tenido 2 oleadas de COVID que no fueron grandes, pero sí fueron complicaciones operativas que nos llevaron a faltas, a guardar gente, a tener que dar faltas de entregas porque no teníamos cómo procesarlas. Bastante complicado ha sido, le estamos poniendo el hombro a toda esta situación y jugando desde recursos humanos con la incentivación buena a la gente, la mano en el lomo en el buen sentido, ¿no? De agradecimiento por la colaboración.
se sienten parte aparte del proyecto, también está muy preocupada la gente por todo el contexto y el pánico que causa un contagio cercano o el tener que aislar a una persona porque haya tenido algún contacto y frenar todo un área y esperar resultados que gracias a Dios hemos conseguido ahora hisopados rápidos que nos permiten tener en 24 horas resultados y poder seguir adelante con las operaciones. Pero el contexto hoy es de malabarismo, no sé si seguro, es la seguro. mejor palabra, pero tenemos que sacar conejos de la galera para poder seguir con los procesos. Seguro, Alejandro, me imagino que en este contexto los gerentes de recursos humanos de estas empresas que están sobreproduciendo, produciendo mucho más que antes, a veces con la misma gente. El otro día me decía un empresario también del rubro medicinal, me decía, yo la verdad, si hoy quisiera, podría por ahí, no sé, producir 2 o 3 veces lo que produzco, pero si yo tomo en gente hoy, es gente que no puedo echar, que dentro de 4 meses no sé qué voy a hacer con ella, que no, estamos como no, por un lado los intereses de la empresa queriendo producir lo más posible porque no sabemos lo que va a pasar mañana, y por otro lado los empleados que ya no dan más. ¿Cómo juega de amortiguador recursos humanos en esta dicotomía que se está produciendo en las empresas, ¿no? En mi caso particular, junto con la gerencia de operaciones y la gerencia general, tratamos de ir muy lentamente, paso a paso, no nos queremos embarcar en cuestiones que después se nos puedan ir de las manos, porque también la fluctuación del comercial fue un pico al inicio de la pandemia, donde estimo yo, en muchos casos quisieron hacerse de medicamentos para estoquear. Estoquearse. Claro. La farmacia en casa, ¿no? Sí, yo fui 2 o 3 veces a la farmacia y veía gente salir con unas bolsas así, ¿no? Llenas de cosas, de todo, para aprovisionarse. Una locura, ¿no? Bueno, pasó con el papel higiénico, pasó con el aceite, pasó con todo. Y el medicamento no dejó el paracetamol, que es lo que se recomienda en los casos vinculados al COVID, desaparece de las góndolas o ha triplicado precios, el alcohol lo mismo, es parte de la viveza criolla nuestra, ¿no? Donde estamos todos involucrados, esto se vende más, lo aumentamos. Vi con buenos ojos en algunos lados que si te llevabas un alcohol salía un precio y si te llevabas 2 salían el triple para que no te llevaras 2, así todos te llevaban 2. Entonces, previsionar qué va a pasar de acá a 30 días es tan difícil. Entonces, 30 días, una semana te diría. Claro, entonces hablar de que vamos a incorporar más gente, incorporar más tecnología, en función a un futuro incierto es sumamente complicado. Claro. Y Alejandro, ¿cómo los agarró esta cuarentena, ¿no? Allá por 20 de marzo, ¿no? Cuando dijeron, bueno, listo, vuelven todos, se van todos a sus casas, trabajamos a partir de ahora online, ¿no? Ustedes, bueno, por suerte están exceptuados, pero la parte administrativa, me imagino, la parte comercial, o sea, hubo que hacer un montón de cambios. ¿Los agarró bien parados o los agarró como la mayoría de las empresas argentinas que no tenían todavía la cultura del online, muchas no tenían los recursos todavía preparados? ¿Cómo, hoy 6 meses después, cómo lo ves? ¿Cómo los agarró? Nos agarró como a toda la industria, no vamos a mentir. Nuestro trabajo online es muy relativo, tenemos muy poca gente haciendo teletrabajo, tenemos posiciones que hoy hacen teletrabajo y que consideramos que van a seguir haciéndolo porque no nos ha repercutido en el día a día. La parte comercial fue la más complicada, el uso del teléfono celular y demás nos ha traído beneficios que no pensábamos en cuanto a ventas y demás, donde se canalizó mucho a través de ese lado. Igual nuestros vendedores siguieron saliendo a la calle con la venta a farmacias y a droguerías, que también son esenciales, y mantuvieron la misma hegemonía de trabajo que nosotros, con los cuidados, con las atenciones, con los miedos, con los pánicos.
nos agarró igual que a todos, como cualquier empresa argentina. Nos fuimos adaptando, adecuando. En una de las plantas tuvimos que subdividir la población en 2 turnos, con menos horas de trabajo y algunos beneficios menos, como el no tener el comedor disponible, entonces llévate la vianda y comer en casa y trabajar menos horas, para tener burbujas, como se le ha dado en llamar ahora, de gente que ante una eventualidad pudiéramos seguir produciendo con el contraturno, haciendo las distribuciones de casos y demás. La vamos llevando bastante bien adelante. Vuelvo a repetir, tuvimos casos, nuestro primer caso de COVID que tuvimos fue a consecuencia de una trabajadora que fue a hacerse atender a un hospital, le diagnosticaron... Tiene muchos casos de eso. Sí, le diagnosticaron angina, le dieron antibióticos, no tuvo mejoría y avisó, miren, estoy con dolor de garganta. Y no la pegan en el hospital, ahí se la mandó a hisopar cuando tuvimos la primera noticia, y a consecuencia de esa noticia tuvimos que mandar a hisopar a otro grupo de gente, del cual también salieron otros positivos y demás. Eso nos generó un ruido muy grande en aquella semana cortita de julio, que fue la que tuvimos que cerrar para hisopar a toda la dotación y replantear el trabajo, y en base a todos los resultados negativos volvimos a operar. Son cosas que vas teniendo que hacer en el día a día, y que tenemos la inventiva argentina, que es lo que nos caracteriza en el mundo, que nos permite ir solucionando con alambre cuestiones hasta encontrarle la vuelta y que los protocolos se adecuaran a eso, y pudimos salir adelante. Seguramente a Diego le haya pasado alguna cuestión similar allá en Mendoza, donde está. Ya le vamos a preguntar un montón del interior, porque también ha habido muchas diferencias entre la capital, el Gran Buenos Aires y el interior en muchos sentidos. El programa de hoy lo vamos a dedicar a los aprendizajes, ¿no? A lo que hemos aprendido en esta cuarentena. Nos vamos a nuestra primera tanda publicitaria, y al regreso Daniel tiene por lo menos 3 o 4 preguntas para hacerte de aprendizaje, y después vamos a hacer lo mismo con Diego. Es un programa para aprender mucho el día de hoy. Nos vamos a nuestra primera tanda. Bueno, estamos nuevamente acá con Alejandro y con Diego. Recuerden que estamos esperando el llamado de ustedes para ganarse el voucher de Sushi Club. Tienen que hacerlo al 5031 3043. La mejor pregunta que recibamos se la vamos a hacer a Diego o a Alejandro, o a ambos, y el que hizo la pregunta se va a llevar el voucher para disfrutar los ricos productos de Sushi. Alejandro, yo me quedé pensando en esto que vos contabas de tener que enfrentar una pandemia, y en el medio de una pandemia tener que llevar adelante un incremento de la producción, ¿no? Con turnos, gente que no podías mezclar, turnos partidos, gente que por ahí tuviste que sacar de la operación porque era mayor de 60. ¿Cómo llevaron adelante esto los líderes? ¿Cuáles fueron los desafíos que se le plantearon a los líderes para llevar adelante esto con gente que ahora ya por ahí estamos un poquito más acostumbrados, pero me imagino que inicialmente cuando decían no podés salir de tu casa, ellos tenían que salir a trabajar? Contanos un poco el desafío de los líderes para llevar adelante todo este proyecto. El primer desafío que nosotros tuvimos, si bien yo no estuve en el inicio de la pandemia en este laboratorio, pues justo hice el cambio de trabajo, estaba en otro laboratorio medicinal, fue muy difícil meterle en la cabeza a la gente la problemática de la pandemia, que ninguno de nosotros tenía idea de nada. Hacerles entender lo importante de nuestro trabajo y tratar de quitarles los miedos que generaba salir a la calle. Ya 6 meses después, con el diario del lunes escrito, es mucho más fácil mirar para atrás y entender todos los errores que cometimos, que fueron muchísimos. Pero el trabajo, nuestra empresa, nuestra forma de trabajar, es el contacto con la gente en el día a día, el estar presentes, el hacer micro reuniones por cuestiones de pandemia, donde se le trasladaba a la gente lo importante que era y que será en la operación,
y lo importante, sobre importante que es cuidarse para adentro y para afuera, porque los protocolos nosotros podemos garantizar que se cumplan de la puerta de la empresa para adentro. Lo que había que hacerle entender a la gente que ese mismo protocolo lo tenían que mantener en el trayecto y dentro de sus casas, porque el contagio se podía dar en cualquier lado y era más posible que lo trajeran de afuera a que se generase adentro, debido a que, bueno, los protocolos que nosotros ya por normas de trabajo en un laboratorio teníamos, se le agregaron algunas circunstancias adicionales, el lavado del alcohol en gel, el alcohol 70, el hidroclorito en la entrada, el doble higiene, la cultura de la higiene en el laboratorio de las manos y demás está por sobreentendida porque forma parte de nuestras normas. Pero todo eso había que lograr que la gente lo trasladase a su vida diaria. Afortunadamente la gente lo entendió como tal, mediante charlas. Te puedo garantizar que durante los 6 meses de pandemia, en nuestro caso en particular, no hemos tenido sanciones disciplinarias más allá de algún reto verbal, de que usaran los elementos, de la incomodidad de usar elementos nuevos que no estaban, como las máscaras faciales, las antiparras, que de repente no eran de uso habitual en el trabajo continuo y que se implementaron para que el cuidado de ellos y de su compañero. Entonces no hubo sanciones disciplinarias reales, fueron todas advertencias o llamados de atención a los efectos de que la gente cumpliera lo que tenía que cumplir cuando se relajaban. El problema de todo esto es evitar que la gente se relaje en el día a día, y con los cambios que han habido, con la gente que está circulando por las calles y demás, ese relajamiento existe. Entonces nosotros tenemos que lograr seguir manteniendo la constancia del cuidado. Entonces bien, todo eso lo fuimos aprendiendo, han sido charlas, han sido capacitaciones, han sido meetings, han sido publicaciones, han sido pegatinas, cosas hasta a veces hasta desprolijas, pero desprolijas en el sentido de tener que colgar un horario de entrada y de ingreso para cambiarse, en papel folio delante de no en una cartelera, sino delante de una puerta que es la de ingreso al vestuario. Bueno, todo eso fue llevando a la gente a tomar conciencia, pero nos hemos reinventado día a día. Alejandro, y vos decías que cometieron muchos errores. ¿Cuáles fueron los aprendizajes que les dejó esta situación, esta pandemia? ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes que les dejó? Mira, no menospreciar la capacidad de la gente es uno, porque uno a veces, y peco de mal hablado quizás, pero uno a veces toma que la gente no los entiende, que tiene una capacidad de entendimiento menor. No digo que sea la generalidad de los casos, pero siempre uno a veces quiere ser más papista que el Papa al explicarle a la gente, y la gente te entiende mucho mejor de lo que uno piensa, y está tan bombardeada por información que en algunos casos hemos aprendido a escuchar más a nuestros recursos o nuestros colaboradores con las sugerencias que ellos mismos hacían al respecto de mejoras. Y en la vorágine anterior, porque esto va a ser antes de la pandemia o antes del coronavirus y después del coronavirus, nos ha enseñado en nuestro tipo de empresa, que es una empresa familiar, pequeña y demás, que la gente tiene mucho más para aportarle y se ha sacado el miedo. Entonces estamos aprendiendo a escucharnos más todos y a entender que lo que te dice la otra persona es para sumar muchas veces. También están los que no quieren sumar, pero eso sí. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante esto que decís, ¿no? Me gusta esto que decís de
a veces no nos damos cuenta del valor que tiene la gente y en las situaciones difíciles es donde se ponen a prueba, ¿no? Y nos damos cuenta de lo valioso que son, a veces no nos damos cuenta. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Vamos al tema musical y seguimos conversando entonces con Diego y después volvemos a charlar con vos también. Muchas gracias, ¿eh? Bien, seguimos con Alejandro y con Diego Villarruel. Nos dice un oyente que hoy es el día del farmacéutico, así que Alejandro, aprovechamos para saludar a los farmacéuticos que trabajen en el laboratorio y a todos los otros farmacéuticos que pueden estar escuchándonos. Bueno, último momento para hacer la pregunta para Diego o para Alejandro. Les recordamos el teléfono, es el 3031-3043, el que lo haga, la mejor pregunta se va a llevar el voucher para disfrutar de los productos de Sushi. Bueno, Diego, en la pausa nos decías que te sentías muy identificado con lo que había pasado. Contanos antes de meternos, con lo que había contado Alejandro, contanos antes de meternos en el tema un poquito sobre el grupo Peñaflor, que creo que todos lo conocemos, pero tal vez no conozcamos la dimensión del grupo. Bueno, buen día y aprovecho para agradecer por la invitación y por el espacio. Yo estoy con Grupo Peñaflor hace cerca de 3 años ya trabajando. Grupo Peñaflor agrupa todo un cuerpo de bodegas de vino que se dedican, digamos, y nuestra actividad nace en los viñedos y llega, digamos, hasta la mesa del consumidor en cualquier lugar del mundo, digamos, es así de amplio el rango. Tenemos distintas categorías de vino, nosotros producimos desde el vino entre Tetra Pak hasta lo que es vino de altísima gama. Y tenemos básicamente nuestras bodegas repartidas entre Salta, San Juan y Mendoza, ¿sí? Como la principal actividad operativa. Dentro de lo que a mí me atañe... ¿Un vinito que nos recomiendes? Trapiche, siempre todo lo que es la línea de los vinos de Trapiche son muy buenos. Bien, ahí está, le hacemos el chivo para Trapiche. No nos vendría mal tener de auspiciante a Peñaflor y en cada... Nada. Estaba pensando lo mismo. Tenemos Sushi Club, Hell Pizza, tenemos tanto. Falta el vino. Para el sushi, ¿qué recomendás para el sushi? Ahí podemos hacer una combinación del sushi con un buen vinito. Totalmente. Y el horario por ahí acompaña. Son las 2:30, podemos aprovechar y vamos brindando. Seguro que sí. Bueno, le vamos a bajar a Alejandro el consumo de antidepresivos, lo único. Claro. Vamos a estar todos más relajaditos. Si a las 12 del mediodía empezamos con el trapiche. Bueno, son dos industrias, Diego, vos me corregirás, que han crecido enormemente. El medicamento se disparó, pero el otro día también leí estadísticas del consumo de alcohol, 20-25% de aumento, o sea, ha aumentado muchísimo también, ¿no? Sí. A nosotros, bueno, nos tocó todo este tema de la pandemia en plena vendimia, que para nosotros es como el momento más importante del año, que son 2 o 3 meses, dependiendo del clima, en donde recibimos la uva y es donde preparamos los vinos, que por ahí parece un hecho menor, pero un vino de alta gama, por ejemplo, recibe la uva y es un vino que se prepara para venderse en 3 años, en 4 años. Entonces son por ahí procesos muy importantes y se nos dio de que perdimos un poco la previsibilidad en cuanto a los niveles de venta, digamos, tanto nacional como internacionalmente. Y ha habido realmente una modificación en la conducta del consumidor, que mucha gente se ha dejado por ahí de asistir al restaurante y se aprovecha para hacer una comida distinta en la casa, para sumar alguna bebida que por ahí no lo hacía y sumó el vino a la mesa, ya no un fin de semana, sino que en una comida de martes, de lunes y demás. Y eso ha hecho que de alguna forma se balancee el consumo, digamos, y se mantenga, ¿no? Bien. Y contanos cómo vivieron en el interior la cuarentena, ¿sí? Sobre todo Mendoza, que es una provincia que estuvo un poquito mejor que las otras provincias, y cómo lo vivieron.
A nosotros nos tocó realmente, como bien decía Daniel, un poco relegado, digamos, el momento. Nosotros cuando arrancó todo este tema de la pandemia, Mendoza todavía no tenía casos. Y la realidad es que la provincia fue liberando distintas instancias de lo que es actividades al aire libre, de lo que es restaurante y demás, llevándolo un poco más a la normalidad y recién ahora se está empezando a ver, digamos, una situación por ahí un poquito más ajustada que un poco como te contaba en la previa, lo que se está manejando a nivel provincial es un poco medidas aplicadas para el momento en particular, como fue la vuelta de fase 1 específicamente para el 21 de septiembre, y después el resto de las actividades ya un poco ayornada, con mucho protocolo, con mucho cuidado, y la realidad y un poco lo que están contando, la cantidad de casos que aparecen es que no son casos que se producen a partir de del desarrollo de estas actividades, sino que tienen que ver mucho más con gente imprudente, por ahí que se junta en ámbitos en donde no se tiene que juntar y demás, y eso son lo que hacen que por ahí aparezcan casos más masivos. Pero en línea general se ve así. ¿Y cómo los afectó en la producción? Me decías que estaban en el medio de la vendimia. ¿Cómo los afectó las primeras medidas que fueron justo en plena vendimia? ¿Cómo pudieron trabajar para llevar adelante la producción y la recolección? A nosotros nos pasó un poco, coincido con todo lo que fue relatando Alejandro, la verdad que fueron casos parecidos. Lo que nos pasó con esta vendimia en particular es que era una vendimia más corta porque hizo mucho calor y eso acelera, digamos, la madurez de la uva, con lo cual no solo que tenemos que recibir la uva, sino que la tenemos que recibir toda junta y rápido, lo cual nos forzó realmente a implementar medidas en lo inmediato cuando todavía no había una bajada formal de los protocolos para llevar adelante, digamos, ¿no? O sea, esto para poner un poco en el marco, al momento de surgir todo esto, todavía la Organización Mundial de la Salud decía que el barbijo no era recomendable, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que nos nutrimos un poco, como mencionaba Alejandro, de mucha reunión con la gente, de forzar mucho la cercanía con todos los niveles de la organización, y la realidad es que el 90% de las medidas que fueron surgiendo en su momento surgió de la propuesta propia de la gente, ya sea desde los cuidados dentro de las áreas, obviamente después, en la medida que se iban oficializando las medidas, fuimos adaptando lo que hiciera falta, pero la realidad que fue mínimo, porque es como que ya teníamos cubierto gran parte de los puntos de trabajo, y aceleró también un montón de otros procesos de cambio que por ahí siempre están en carpeta, pero por alguna cuestión no tienen, digamos, la celeridad que uno desearía, y esto realmente nos llevó a forzar, por ejemplo, no sé, los cambios de cartelera, que era todo manejo de papel y demás, a poner en televisores, a evitar los contactos, a unificar los comedores. En el caso de nuestra actividad nos llevó a tomar bastante más gente, tenemos casi un 10% más de nómina, producto de armar estas células de trabajo, o burbujas, o el nombre, digamos, que se define ahora, que tenía que ver con garantizar la continuidad y mantener el cuidado, digamos, en las áreas operativas. Con lo cual, nada, fue interesante y un desafío importante que creo que se logró, o la mayoría de las empresas lo lograron en menos de un mes. Por ahí uno lo piensa, ¿no? Si uno lo hubiera planificado desde otro lado, tal vez nunca se pondría un plan de trabajo tan desafiante, y este tipo de circunstancias también te demuestran que se puede, ¿no? Que se puede. Yo pensaba recién, Diego, estamos conversando con Diego Villarroel, gerente de recursos humanos del grupo Peñaflor, ¿no? El grupo es un grupo de muchísimos años, la verdad, es un grupo muy grande, ¿no? Veía por ahí que tienen casi 3.000 empleados, bueno, vos ahora además decías que han ingresado un montón de gente nueva. ¿En qué crees que le jugó a favor y en qué crees que le jugó en contra ser una empresa tan grande con una cultura de tantos años? Bien, creo que el jugar a favor, y un poco lo comentaba en la previa, es esta pandemia de alguna forma desnudó, y creo que le ocurrió lo mismo con varias organizaciones, que desnudó lo bueno y lo malo, digamos, que tienen las organizaciones, o cuáles eran las cosas a trabajar.
En nuestro caso fue, por ejemplo, un profundo sentido de la comunicación. Por todo esto del WhatsApp, la desinformación, el radio pasillo y un montón de cosas, que nos llevó a trabajarlo fuerte, y realmente ganamos un espacio que antes creo que no teníamos o no habíamos desarrollado tanto. El otro factor es que nos orientó todo a una misma causa común. ¿Sí? Por ahí no te ocurre entre áreas, la comercial, la industrial, recursos humanos, lo que fuere, que cada uno está parametrizado y ve su realidad de las cosas, y creo que todo esto nos ordenó en entender que cualquier botella de vino que se vendiera en cualquier lugar era prioridad para toda la organización. Entonces, como que nos ordenó mucho el trabajo en ese sentido. Dentro, obviamente, de la faceta negativa tiene que ver siempre con una cuestión de alcance, digamos, ¿no? De que por ahí uno no gana en la velocidad de lo que le gustaría, claro, a la hora de implementar las medidas, y por ahí nos pasa en los canales de comunicación que ciertas comunicaciones nos tardan más tiempo que el que nos gustaría en llegar al piso de planta. Pero fuera de esa cuestión de alcance no lo vi como un limitante realmente. Se mueven, las empresas más grandes son, más lentas se mueven, ¿no? Todo el sistema decisorio y demás es, obviamente es más complejo y más lento también, ¿no? Me imagino que habrán vivido muchísimos aprendizajes desde recursos humanos. Diego, contanos uno o dos que vos tengas bien latente, que hayan aprendido en esta cuarentena desde el área, ¿no? Desde el área, bien. A ver, un poco lo que se reforzó para nosotros en todo sentido fue el tema de los vínculos. Esto que hablamos en la previa Lo comentaba Alejandro también hace un ratito, ¿no? Totalmente. Como el vínculo... de contener, de transmitir, porque uno juega en estos dos roles, digamos, ¿no? Uno es de alguna forma el responsable del mensaje que transmite, y también tiene la responsabilidad de ponerse el equipo al hombro, digamos, y de cuidar también la gente que uno tiene que tiene a cargo. Entonces, en ese sentido me parece que a nosotros nos tocó involuntariamente tal vez ocupar un lugar muy de mucho ordenamiento en esto, y ser el vínculo entre lo que son las áreas operativas, la gente, los equipos de trabajo, los distintos modelos de liderazgo. Y ahí creo que Recursos Humanos se ganó un lugar de alguna manera. Y hay otro punto que no es menor y que no lo mencioné antes. Hay un sentido de colaboración también con toda esta pandemia entre empresas que es muy significativo. A mí me pasa que yo hablo con Recursos Humanos de gente de otras empresas o incluso de otras bodegas, y hay mucho el compartir prácticas, el compartir iniciativas, el compartir algún proveedor que trajo buen resultado y demás, que creo que en ese sentido también se han formado redes y se han formado comunidades en pos del avanzar en conjunto, que tal vez antes no tenían tanto desarrollo y ahora a partir de esto lo empezaron a tener. Qué bueno esto que estás diciendo. De alguna manera esta cuarentena nos modernizó, nos actualizó, nos puso en el siglo XXI, ¿no? Hemos tenido varios entrevistados de afuera, de Estados Unidos, de Inglaterra, de un montón de países, ¿no? Y muchos de ellos nos decían, bueno, no sé, a nosotros nos afecta, obviamente, pero a nivel trabajo nosotros ya trabajamos online, ya teníamos unos entrenamientos en liderazgo enormes, la gente tenía todos los recursos que necesitaba, o sea, de alguna manera nos vino a mostrar que había que hacer las cosas de otra manera, y me gustó mucho esa frase que vos dijiste, de que era posible, ¿no? Nos hizo dar cuenta que trabajar a este ritmo, a esta velocidad, de esta manera, con objetivos claros, con planes claros, era posible, ¿no? O sea, no era tanto que en Alemania porque son alemanes y acá porque somos argentinos, no era una cuestión cultural, era una cuestión de forma de trabajo, ¿no? Totalmente. Nos ha servido mucho para eso, nos ha servido mucho. ¿Vos notás que la productividad, como otro aprendizaje, ha mejorado? Que estamos haciendo más con los recursos que teníamos, que la gente está trabajando mejor, que los líderes están liderando mejor. ¿Notás que hubo algún aprendizaje en ese sentido? Yo creo que totalmente, digamos, totalmente, y va de la mano con esto de que decía de que la comunicación se aceleró muchísimo, y el sentido del para qué hacer las cosas
también está mucho más sobre la mesa de lo que estaba antes. ¿Sí? Tal vez antes estamos en una dinámica, si se quiere, de cierta habitualidad, y hoy está mucho más presente esto de conservar el nivel de actividad, de conservar los puestos de trabajo, de conservar, si bien por ahí en nuestro caso no se afectó nada, pero digo, la gente lo tiene muy a flor de piel porque ve que le pasó a un vecino, le pasó no sé, a alguna persona de su familia, entonces eso también creo que ha llevado a que el compromiso de alguna manera, a nosotros por ejemplo, los indicadores de ausentismo de todas nuestras bodegas han caído, ¿sí? O sea, son variables que de alguna forma fueron mejorando y hemos ganado también flexibilidad en cuanto a lo que es la producción, porque tenemos, digamos, si se quiere, la dificultad de que el vino no es consumo masivo, o no todo el vino es consumo masivo. Entonces, si bien en Tetra uno entiende que es una línea que produce y mientras más produzca mejor, también tenemos el otro lado de la cadena en donde te piden que le hagas 12 botellas en particular con una cierta etiqueta, con cierto logo, con cierto vino, y eso obliga también a que toda la estructura se tenga que adaptar para que eso salga, porque si no, la verdad que no sucede. Y en ese sentido sí. Seguro. Bien. Bien, estábamos hablando con... Sí. No, con Diego nos vamos a Villarroel. la pausa. Dale, gerente de recursos humanos de Peñaflor, y nos vamos entonces a la pausa y seguimos con nuestros invitados. Seguimos con nuestros invitados. Vamos a contarles cuál es la pregunta del público, ¿no? Guillermina de Núñez es la ganadora de las preguntas y nos pregunta: ¿cómo se motiva a los colaboradores para hacer un esfuerzo extra que demanda la pandemia? Para cualquiera de los dos, el que quiera. Qué bueno, ¿no? Qué buena pregunta. Después de 6 meses, ¿no? Porque los primeros meses eran más fáciles, pero ahora, ¿cómo hacen? Te doy la prioridad, Diego. Porque... bueno. Yo creo que hemos ganado mucho en transparencia con el mensaje, por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, en línea con esto que mencionaba antes, creo que se están empezando a dar también charlas mucho más frontales, en donde uno realmente puede transmitirle a la gente el para qué hace las cosas y para qué se tiene que cuidar y para qué hace falta que se produzca algo más. Y me parece que hay un mejor entendimiento de eso. Como digo, en algunas cosas creo que sacamos el piloto automático y empezamos a vivir el día a día de una forma distinta. Entonces creo que para nosotros, entendiendo obviamente el desgaste y el cansancio que genera, me parece que es algo vital que cada uno entienda y tenga presente como para dar ese plus, digamos, ¿no? La motivación. La gente está motivada no solo por la parte económica, la gente está motivada por el gesto. Nosotros somos muchos del gesto. El reconocérselo a la gente la motiva, aunque no creamos, a seguir poniendo el hombro. En algún momento vamos a padecer todo este sobreesfuerzo, no sé si en reclamos, no sé si en pedidos, no sé si en ausentismo, que no puedo decir lo mismo que le pasó a Diego con el ausentismo, porque bueno, por los casos que tuvimos que aislar gente, tuvimos un ausentismo generado por nosotros. Pero la motivación en este momento yo creo que ya viene. Es muy difícil decir cómo voy a incentivar hoy a una persona, cómo voy a motivar cuando venís hace 6 meses motivándola y vos decís, ¿y ahora qué hacemos? Ya no sé. Pero la gente lo hace porque lo siente, porque, como bien dijo Diego, tuvieron un vecino, un conocido, un familiar que la está padeciendo, que no ha tenido la fortuna de trabajar en una empresa esencial, y eso es una motivación extra que la gente hoy se está dando cuenta cuando ve lo que pasa alrededor. No hay fórmulas mágicas para motivar. La motivación se va dando en la medida que van surgiendo las cosas y en lo que a cada uno le puede ser más afín.
El preocuparse por una persona que está guardada, llamarla todos los días, estar con ellos, estar presentes, es una motivación muy grande. No creo que haya un modelo de motivación en estos momentos. Hoy por hoy hay que buscar seguir adelante de la mejor manera posible, escuchando, incorporando y haciendo. Seguro que sí, seguro que sí. Hay una pregunta que les hacemos a todos los invitados ya hace 6 meses y la vamos a terminar editando a fin de año y vamos a hacer seguramente un video como hicimos el año pasado, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con cómo ven ustedes dos el futuro laboral, ¿no? ¿Qué cosas van a cambiar el día que nos digan, bueno, ya pueden volver a la normalidad, trabajar? Estoy seguro que muchas cosas van a continuar como ahora, muchas cosas van a cambiar, seguramente para los líderes, seguramente para los empleados, y esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué creen que va a cambiar en el mundo laboral, en la forma de trabajo, en la forma de liderar, lo que ustedes quieran, después de la pandemia? ¿Quién quiere empezar? ¿Diego Villarroel o Alejandro Viola? Alejandro, por favor. Vamos con Alejandro esta vez, vamos. ¿Qué cosas crees, Alejandro, que van a cambiar? Yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse. Creo que muchas empresas nos vamos a dar cuenta de lo que se rinde más, y los trabajadores. A mí me ha tocado hacer teletrabajo cuando hubo contagios cercanos y me autoaislé por prevención. Terminé trabajando mucho más de lo que trabajo en el día a día, pero yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse. Y las buenas prácticas de manufactura que se tuvieron que instalar en algunas industrias, en otras ya las teníamos, también llegaron para quedarse. El cuidado de la salud, el cuidado del de al lado. Ya lo que creo que va a quedar es, ya no soy yo, somos nosotros. Somos nosotros. Y lo tengo que cuidar. Yo creo que eso va a quedar. Sí. Qué bueno, Sí. qué bueno. Muy interesante. Me hace acordar aquel libro tan famoso de Martin Buber, ¿no? Que hablaba del nosotros, ¿no? Como cambiar del yo, el él, al nosotros. Qué interesante. Qué bueno que se esté dando, ¿no? Por fin en La este país. diferencia entre el líder y el jefe. Qué bueno que se esté dando. Diego, ¿qué cambios vislumbrás en el futuro cercano? Yo creo que el tema de canales en general, o sea, todo este movimiento virtual a comprar las cosas por internet, a tener acceso por internet, a no ver realmente la frontera en cuanto a lo que uno ofrece y está pidiendo el mundo, digamos, ¿no? En general, con lo cual creo que eso también es algo que las empresas como Mercado Libre o estas otras que fomentan, digamos, el desarrollo de compraventa, me parece que eso vino para quedarse. Coincido con Alejandro con respecto a las prácticas y sumo el tema de la cercanía. Me parece que fuerza un estilo de liderazgo que quien no lo traía o quien no lo venía desarrollando lo está empezando a repensar, porque esta pandemia en particular fuerza una cercanía distinta de lo que por ahí veníamos conociendo como modelo de gestión, digamos, ¿no? Entonces, eso creo que sin duda abrió camino para que se desarrolle. Bueno, ¿y qué creen que vamos a tener que aprender? Porque se viene un mundo nuevo, ¿no? Sobre todo para nosotros, que los países tercermundistas, que estábamos en muchos casos muy atrasados, ¿no? Y nos hemos tenido que de repente actualizar en un montón de cosas. ¿Qué creen que vamos a tener que aprender? Sobre todo desde ustedes, de su experiencia como gerentes de recursos humanos, ¿no? Diego, empezamos ahora. Dale. Yo creo que a ver, una realidad que tenemos en la Argentina es la parte normativa, digamos, ¿no? O sea, claro. Si esto sigue en el marco de que cada 3 minutos tenés un decreto nuevo, de que te cambian. Si bien es Argentina y uno de alguna forma está habituado a que eso suceda, pero creo que le pone un condimento a todo esto que venimos hablando, que no es menor. Porque digo, a mí se me rompe una máquina y no tengo producción nacional, la tengo que ir a buscar afuera,
no sé si la puedo traer directamente, etcétera, etcétera. O sea, me empiezo a encontrar por ahí con ciertas barreras estructurales que me hacen que tal vez tenga que repensar lo que de alguna forma lo haría mucho más directo y nada, y en el momento. Entonces creo que eso sin duda va a ser un desafío. Qué bueno, qué bueno. Alejandro. Los desafíos van a ver, es muy difícil saber la que se nos viene. Nunca se nos pasó por la cabeza tener que enfrentar una circunstancia como fue esta pandemia, que al principio nos causó gracias como una gripe más, ya habíamos pasado la aviar, la porcina, que se ponía un poquito de alcohol y seguíamos. Esto nos trastocó el mundo. Entonces todo lo que viene para adelante es todo una sorpresa para mí, para bien y para mal. No veo, o sea, más allá de lo que bien dice Diego, de todos los replanteos en las industrias nuestras, que todos los repuestos de las máquinas o las máquinas son importadas, y todo tenés que ver ahora cómo lo conseguís, o China, o Japón, o Taiwán, o lo que fuese. Va a ser una nueva realidad, y nos va a tocar aprender como tuvimos que aprender cuando se lanzó la pandemia. Aprender a ver cómo se vamos adelante las nuevas instancias que van a aparecer. Seguro. No se me ocurre. Hablas mucho, Alejandro, hablas mucho de apertura, de flexibilidad, vamos a tener que somos flexibles y abiertos los argentinos. Bueno, en un momento decís, bueno, lo creativo que hemos sido, cómo nos hemos acostumbrado en este país a innovar tanto, ¿no? Pero bueno, creo que se viene mucho más todavía. Y la última pregunta que les hago, y seguramente después Dani ya hace el cierre, tiene que ver con el rol de recursos humanos, ¿no? Es un rol que venía cambiando mucho, no pasó de ser una oficina de personal a recursos humanos, y hoy tiende mucho más a capital humano, ¿no? Un concepto que para mí todavía hace falta desarrollarlo, pero también uno ve que los departamentos de recursos humanos se han transformado en áreas estratégicas de la compañía, que no lo fueron nunca. Esta es la realidad, no lo fueron nunca, a pesar de que han peleado tanto por ese lugar, ¿no? Y hoy son un área estratégica. ¿Qué cambios creen que va a haber en estos departamentos de recursos humanos? Yo creo que los cambios ya han pasado. Ya hemos pasado a ser el socio estratégico. Lo que yo con más de 30 años en el rubro de recursos humanos vengo peleando hace años de ser lo que define un socio estratégico. Por nuestras manos pasan infinidad de cosas y tenemos infinidad de confesiones, como le digo yo, de la gente que necesita ser escuchada. Y con todo este contexto nos llevó a tener que ponernos al hombro cosas que ni nosotros nos hubiéramos imaginado hacerlas. Por lo cual el rol de recursos humanos yo creo que ha salido bien parado, o está saliendo bien parado dentro de esta pandemia. Hemos empezado a ser escuchados en una forma más amplia, y ya nuestra idea de las sugerencias ya por lo menos las escuchan distinto. Es nuestra eterna lucha. No sé si a Diego le pasó algo similar, calculo que ha sido muy parecido. Totalmente. Creo y coincido plenamente con lo que dice Alejandro. O sea, creo que es algo que ya sucedió de alguna manera, que ahora queda también el desafío de ocupar el rol y ocupar esa silla, digamos, y ser capaz de sostenerlo, porque una de las cosas que siempre hablamos es que el espacio que uno de alguna forma puede llegar a ganar con la gente es una responsabilidad también, ¿no? Y es una responsabilidad que uno tiene que sostener en el largo del tiempo. Entonces digo, mañana aparece la vacuna y demás, y esta pandemia queda como algo anecdótico, y hay ciertos estándares a los cuales no se puede volver, y me parece que es importante sostenerlos. Entonces creo que desde ese lado Recursos Humanos lleva la bandera y la responsabilidad para que eso sea así. Bien, muchas gracias, muy interesante. Bueno, se nos fue el programa, yo tenía era para 4 horas por lo menos. Sí, yo tenía ganas de preguntarles cómo imaginaban el rol de los sindicatos, ¿no? Una vez que esto se tranquilice, ¿no? Y si se van a alinear, si van a adaptar, adecuarse a un nuevo mundo, pero bueno, nos quedará para otra entrevista.
Diego, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por compartir sus experiencias y ayudarnos a entender mejor cómo abordar estas cuestiones. Gracias, Martín. Y nos despedimos hasta el viernes que viene, que nuevamente vamos a estar compartiendo con ustedes con otros nuevos invitados. Hasta luego.